estamos en tu corazón. No importa lo que cueste, tú nos conoces. Sabes cada situación, sabes cada problema, y sin importar eso, el día de hoy estamos aquí, adorándote, agradeciéndote, bendiciendo tu nombre, porque tú tienes el control de todo, porque todo está en tus manos, porque tú lo tienes todo bajo control. Aunque ahorita no lo veamos, a futuro lo veremos, porque creemos y confiamos, Señor, que tú harás la obra, que tú seguirás obrando. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, nuestra adoración te pertenece, nuestra vida te pertenece. A ti adoramos, a ti bendecimos, y en esta noche te entregamos todo lo que somos. No escatimamos nada, Señor. Haz tú la obra en nuestros corazones, haz la obra en nuestras vidas. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, iglesia. Es un gusto poder estar con ustedes y adorar a Dios en esta noche, ¿sí o no? ¿Puedes tomar tu lugar? Como saben, hemos estado viendo, ¿qué libro hemos estado viendo durante todos los jueves? A ver, estoy como los maestros. A ver, levante la mano. Hermana, Corintios. Usted nunca falta, ¿verdad, hermana? Le vamos a dar un premio al final, no se preocupe. Pero como saben, hemos estado viendo la carta a los Corintios. Anteriormente vimos Primera de Corintios, ahorita estamos en Segunda de Corintios. Y si se dan cuenta, Corintios era una iglesia en donde estaba ¿sabes dónde estaba Corintios? ¿No? En Grecia. Y en la zona de Corintios regularmente era una zona costera. En la zona costera pues llegaba mucha gente, en lo cual pues mucha gente llegaba y se iba, por lo cual era una iglesia difícil. ¿Difícil en qué aspecto? Difícil en que estaban con Dios a la primera y a la segunda se iban porque venía otra gente y les predicaba otra cosa, hablaba muchas cosas y se iban y regresaban. Entonces Corintios era una iglesia inconstante en muchos aspectos. Pero Pablo lo sabía. Por eso Pablo les manda la primera carta. En la primera carta los exhorta, los anima y aún los corrige. Y como lo vimos iba a decir la clase anterior, pero hace 8 días, Gama nos comentaba que Pablo al exhortarlos les habla de una carta que les mandó previamente. Esa carta fue muy severa, fue muy dura, en la cual no está en la Biblia, pero yo me imagino que estos compas han de haber dicho, no, me está dando con todo. Yo creo que hasta la quemaron, no sé, pero no aparece en la Biblia. Entonces Pablo era experto en exhortar a la iglesia, era experto en hacer regresar los corazones al corazón de Dios, por lo cual estas cartas son muy claras. Y en 2 Corintios capítulo 8 empieza hablando sobre el dar de gracia, porque él sabe que todo lo que tenemos lo tenemos por gracia de Dios. Nada de nosotros, ¿o sí? No, todo lo tenemos por la voluntad y por la gracia de Dios. Y Pablo lo entendía muy bien. Por eso, él está recapitulando todo lo que está sucediendo. Si te das cuenta, si nos ponemos a pensar en 1 Corintios 16, la iglesia está pasando por una situación difícil, la iglesia de Jerusalén. Y en esa iglesia ha pasado momentos tan complicados que obviamente le está pidiendo a la iglesia de los Corintios que ofrenden, que den algo para que la iglesia de Jerusalén se fortalezca. Pero en este caso, pues con el paso del tiempo, ¿tú qué crees que haya pasado? Se le olvidó. A la iglesia de Corintios se le pasó lo que había prometido y ya no empezaron a dar. Y si te das cuenta, a veces, no digo que todos, pero a veces somos así. Prometemos algo a Dios. Decimos, Dios, hoy estoy con todo contigo, este año voy con todo. Pero ¿qué pasa al final del año? No me contestes, ¿verdad? Pero cada uno lo sabe. Cada uno sabe en qué aspecto de nuestra vida nos encontramos con Dios. Y empezamos, pero al final o al pasar del rato se nos olvida o ya no estamos como estuvimos al principio. Y Pablo sabía que los corintios eran así. Pablo sabía que en su corazón estaba el dar, pero a veces en su corazón fluctuante estaba el no dar. Y aquí estaba este aspecto en cuanto a la economía. Y si, mira, vamos rápido a 2 Corintios, capítulo 8, que es lo que vamos a estar viendo durante esta noche. 2 Corintios, capítulo 8.
Dice, ahora, quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. O sea, Pablo está diciendo a los corintios de la iglesia de Macedonia, que la iglesia de Macedonia, a pesar de que pasaba problemas, situaciones, sin importar eso, ellos daban. Así que como primer punto podemos decir que vamos a dar a pesar de lo que estemos pasando. Vamos a dar a pesar de lo que estemos pasando. Y es algo que Pablo quería comunicarles a la iglesia de Corintios. Porque Pablo al escribir esta carta, él estaba en Macedonia. Y tú puedes decir, no, pues él estaba allá, pues el que puede decir, ¿no? Pero él sabía la situación que estaban pasando. Por lo cual, él sabía que Macedonia, donde él estaba, era una iglesia un poco más pobre, si así lo quisieras llamar, con más dificultades. Pero sin importar eso, había alegría en su corazón. Había alegría en ellos, por lo cual eso los motivaba a ellos a dar y a ofrendar, sin importar lo que estuviesen pasando. Pero ¿cuántos de nosotros damos a través de las circunstancias? O nos preocupan más las circunstancias y depende de las circunstancias, damos, ¿sí o no? ¿Qué podemos decir? A ver, un ejemplo. No sé, hoy estamos bien, ¿no? Y Dios nos está bendiciendo, Dios está obrando en nuestras vidas y pasan los botes de las ofrendas, ¿no? Pero cuando pasa el bote, dices, no, pero tengo que pagar esto. No, pero voy a invitar a mi esposa a salir, mis hijos están pasando esta situación. No, Señor, ¿sabes qué? Dentro de 8 días te doy el doble. Y ya, ¿no? Pasas el bote. Llega dentro de 8 días. Dentro de 8 días pasa el hermano, te pasa el bote. Tú dices, no, Señor, es que está la renta, está esta situación. No, la próxima semana te doy el triple, Señor. Y para que no se dé cuenta el hermano que no diste, hasta lo mueves así y lo agitas para que se escuche. Y lo pasas. Pasa el otro día. Y te das cuenta, no va a haber un momento oportuno para poder dar. Y desgraciadamente nosotros esperamos el momento oportuno para dar. Pero todo tiene que ver con qué fe tenemos y qué creemos que Dios puede estar haciendo en nuestras vidas. La iglesia de Macedonia confiaba en Dios, ¿sí o no? Y a pesar de las circunstancias, ofrendaban. A pesar de las circunstancias, ellos daban. No les importó. ¿Tenían problemas? Obvio. ¿Tú tienes problemas? Sí, yo también. Pero eso al final de cuentas no nos va a limitar en dar al final de cuentas. Obviamente tiene que ver con la intención del corazón, sí. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, todo tiene que ver con ser fieles a Dios. Y mira, en el griego, la verdad no sé griego, sé más otomí, pero no les voy a dar una clase de otomí. Pero bueno, en la versión Reina Valera, la palabra generosidad en el griego significa o dice japlotes. ¿Cómo? Japlotes. Y tiene que ver con ser sincero, tiene que ver ciertamente con ser generoso, pero hay una palabra que la identifica con ser fieles o fidelidad. Entonces la iglesia de Macedonia estaba siendo fiel al amor de Dios, por lo cual su fidelidad los llevaba a dar lo que habían recibido de gracia de Dios. Entonces, el dar tiene que ver, o el ser generosos tiene que ver con ser fieles a lo que Dios está obrando en mi vida, por lo cual correspondo a esa fidelidad y eso me lleva a dar. Entonces, el dar por gracia nos está llevando a ser hombres y mujeres que seamos entendidos y ser fieles a Dios. Entonces, a pesar de lo que estemos pasando, ¿vamos a dar, sí o no? No importa lo que estés pasando. ¿Sabes? Los problemas nunca se van a acabar. Las situaciones nunca se van a acabar. Y es más, el dinero nunca se va a acabar. Sí, tal vez sí. Pero va a depender de la fidelidad que yo le tenga a Dios y de la confianza que yo le tenga para saber que Él puede estar obrando en mi vida. Lo que estábamos cantando hace rato. No importa todo lo que cueste, no importa lo que esté pasando, lo único que importa es estar con Dios. Y eso es lo que nos está llevando a confiar en Él día con día. Continuando en el versículo 3 dice, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia,
Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Wow. O sea, entonces está dando otro panorama, otra perspectiva. Ya vimos que la iglesia de Macedonia era buena, bueno, sí, era buena, era fiel, pero su primer paso que dieron, ¿cuál fue? Entregaron su corazón al Señor. El primer paso para yo poder obrar en generosidad o dar en generosidad y dar el fruto que Dios está haciendo en mi vida es entregarme al Señor. Es como una respuesta, es como la ley, la tercera ley de Newton. ¿Sabes cuál es? Yo no iba a física, pero esa sí me la sé. A toda acción, una reacción. Entonces ellos entendían que ellos al actuar, al obrar con Dios, el Espíritu Santo iba a accionar en sus corazones el dar un fruto correspondiente al amor que había puesto en ellos. ¿Cuál era la respuesta en ese amor? Si alguien pasaba necesidad, dar. Si alguien pasaba problemas, estar con él. Si alguien tenía situaciones, ir a un lado de él. La iglesia de Macedonia entendió esa circunstancia, por lo cual Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, oye, aprende. Oye, ¿sabes qué? Tienes situaciones, tienes problemas, tú eres más fluctuante que ellos. Pero al final ellos, a pesar de lo que están pasando, entregaron su corazón a Dios. Y a través de eso su respuesta es dar, ofrendar, apoyar y ser generosos. Entonces yo te podría decir, todos conocemos a alguien que está pasando necesidad, ¿sí o no? Sea un vecino, sea un amigo, sea cual sea el caso. O es más, aquí en la iglesia. Sabes que un hermano tiene necesidad y lo ves y dices, ay, ahí viene el hermano, ahí viene el hermano. Y te vas a un lado. No digo quién es, pero algunos los estoy viendo. Y no es por ser chismoso, pero yo estoy en la puerta. Y veo cada persona que pasa y cada acción que sucede. Así que no me pueden mentir. Pero al final de cuentas, eso sucede. Y a pesar de que sabemos, pareciera que el amor que Dios puso en nosotros no actúa. Pareciera que entonces no somos generosos. Entonces, ¿qué está pasando en mí que no estoy demostrando el amor que Dios ya previamente puso en mi corazón? Si te das cuenta, esa es una limitante en nosotros. A veces somos duros con nosotros mismos. Somos quejumbrosos con lo que está pasando en nuestra vida. Porque al hermano lo está bendiciendo y a mí no. Digo, ay Dios, ¿por qué lo bendices a él? Él viene cada 15 días, yo aquí estoy cada 8. ¿Por qué él tiene mejores cosas que yo? Ay no, Dios, ese hermano lo veo cada año aquí, nada más a dar gracias porque dan pastel y todo el año no se presenta. ¿Y por qué él tiene más? Y nos ponemos a pensar así. Nos ponemos a quejarnos. Y en lugar de ser agradecidos con Dios, eso se convierte en una limitante porque nos hacemos duros de corazón. Y al hacernos duros, no queremos bendecir a los demás. Queremos, dirá mi papá, todo para acá, nada para allá. Porque todo lo queremos para nosotros. Todo lo queremos por nosotros. ¿Por quién se está esforzando, tú o el otro? Tú. Tú estás esforzando por lo que tienes, pero te das cuenta que el otro no tiene y al final de cuentas somos arrogantes, orgullosos y somos ajenos a las situaciones que están pasando los demás. Pero Pablo quería regresar el corazón de la iglesia de Corintios. ¿Sabes? Lo que está pasando en Jerusalén está grueso. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho un acto de fe, un acto de bondad. Vemos en Hechos 2 que cuando Pedro predica a las multitudes y mucha gente se convierte, ¿qué hacen ellos? Vendieron sus casas, vendieron todo lo que tenían y convivieron juntos. Entonces, fue un acto de fe. Y obviamente, con el paso de los años y del tiempo, pues eso se fue acabando, ¿sí o no? Entonces, no había dónde vivir, no había dónde ir, por lo cual habían muchas situaciones en la iglesia de Jerusalén. Entonces, Pablo les está recordando lo que en 1 de Corintios 16 prometieron hacer. Pero como pasó el tiempo y no dieron nada, Pablo dice, a ver, ¿qué bolas? No estás correspondiendo al amor que Dios ya puso en ti a través de tus actos. Y es lo que está tratando de corregir en los corazones de la iglesia de Corintios. Porque al final de cuentas no estaban participando. ¿Y a qué voy con esto? ¿Sí te diste cuenta que hace tiempo estuvimos pidiendo despensa? Porque los jóvenes fueron a Veracruz. ¿Sí o no?
Yo hasta podría hacerle como en la escuela, ¿cuántos dieron? Pero no quiero que levanten la mano. Pero ¿cuántos en verdad respondimos a esa necesidad? Algunos sí, y qué padre, y yo sé que Dios les está bendiciendo. Y otros tal vez no. Si te das cuenta, la iglesia de Macedonia decía, rogaba por querer participar en poder ayudar a los demás. ¿Sabes? Es una respuesta el pedir participar, el ser partícipe de una necesidad. Pero nosotros a veces ni queremos ser partícipes de eso. Vemos algo, ay no, pues eso me hace más falta a mí. No, mejor les compro otra cosa. O mejor hago esto. O mejor no les doy. Pero, ¿sabes? No nos vamos a sentir partícipes si no consideramos que el hacer esto es un privilegio. El servir a otros es un privilegio. El ayudar a los demás es un privilegio. El darle la mano a mi hermano que está caído es un privilegio. No es para juzgar, no es para señalar, no es ni para no voy a hacer nada. Él como abandonó su trabajo, como se dedicó a tomar, como abandonó a su familia, como hizo aquello, pues le está yendo como pues, por sus malos actos. Y así pensamos. Aún en la iglesia así pensamos. Juzgamos antes en lugar de darle la mano al hermano que está necesitado. Y a veces jugamos con ellos. ¿En qué aspecto? Supongamos que un hermano o una persona está pasando situaciones difíciles. ¿Y qué es lo que hacemos? Damos una señal de esperanza. Apoyamos poquito, pasa el tiempo y ya no lo queremos hacer. Y es como si le diéramos un lazo a la persona. Supongamos yo estoy aquí, alguien está allá abajo, y como si yo tuviera un lazo así jugando con él. A ver a qué horas la agarra. A ver a qué horas. Yo le estoy ayudando. Yo estoy aquí con él, hermano. Yo estoy orando por él. A ver a qué horas quiere que yo vaya. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos el corazón y la voluntad para bajarnos o darle la mano y levantarlo? Era lo que Pablo quería enseñar a la iglesia de Corintios, porque ellos eran expertos en doctrina, eran expertos en la lectura de la palabra, eran unos sabios, pero a la hora de actuar demostraban cosas diferentes. ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo? ¿Leemos? Obviamente, no, cada 8 días mi devocional. O bueno, diario, no cada 8 días, porque eso es una blasfemia, pero diario. Diario mi devocional, diario estoy con Dios, mis tiempos de oración, mis tiempos de alabanza, sí. Pero a la hora de actuar es distinto. Ya hay una dureza en mí, porque entonces no le quiero dar la mano. Entonces, era lo que pasaba en la iglesia de Corintios. Y Pablo quería corregir lo que estaba sucediendo en ellos, porque ya lo vimos anteriormente, que la carta que les mandó provocó en ellos arrepentimiento, ¿sí o no? Si nos ponemos a recapitular 2 de Corintios 7, lo que les escribe Pablo los lleva a arrepentirse, porque los corrige y les da con todo. ¿Y qué es lo que provoca en ellos? Que se arrepientan. Entonces, un fruto de arrepentimiento, ¿cuál es? Ser agradecidos. Un fruto de arrepentimiento es obrar en el amor que Dios ya puso en mí. Eso es un fruto de arrepentimiento. Pero al parecer los corintios no lo entendían de la misma manera. Entonces, continuando en el versículo 6, dice, así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, con sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros. Quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Y le dice, versículo 8, no estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. ¡Wow! O sea, Pablo aquí igual se está dando con Tokio. ¿Qué le está diciendo? ¿Ok? ¿Cómo van a responder a su arrepentimiento? ¿Cómo van a responder a su amor? Ya los exhorté, ya les corregí, ahora ¿cuál va a ser su respuesta? Y no solamente, o sea, Tito ya lo mandó una vez. Después dice, les vuelvo a mandar a Tito para que entonces hagan factible su promesa de dar. Y cuando te das cuenta de este aspecto es como si, ok, pues ni modo, ¿no? Voy a tener que dar. No sé cómo hayan pensado ellos, no estuve ahí.
pero cuando esté en el cielo les voy a preguntar a toda la comunidad qué pensaron. Pero aún dice en el versículo 8, no estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Se pone a comparar qué tan genuino es su amor. Ojo, no les está reclamando que no saben de la palabra, no les está reclamando que no van a la iglesia, no les está reclamando ninguna otra cosa. Solamente les está diciendo, correspondan al amor de Dios, a ver qué tan genuino es. Yo no sé, pero no sé si todos hayan dado en la iglesia de Corintios, yo supongo que sí, pero si nos ponemos a pensar, si hubiese aquí alguna situación, ¿lo haríamos? Algunos sí, algunos no, algunos ya están dudando, ¿para qué vine hoy? No lo sé. Pero ¿qué pasaría si fuese el caso de nosotros? Que nos diga, ok, corresponde al amor que yo puse en ti. Porque dice Romanos 5 que Él puso amor en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo, correspondemos a ese amor. Y si estamos correspondiendo a ese amor, ¿qué tan genuino es? Es como una evaluación personal. Y es lo que Pablo les está diciendo. Evalúen su vida. Evalúen su caminar hasta el día de hoy. Si ha sido genuino o no. Y si no lo ha sido, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocupando el lugar de Dios en los corazones? Y es lo que a Pablo le estaba preocupando. Porque si no estaban respondiendo al amor de Dios, estaban respondiendo a otra cosa. ¿A qué era a lo que le estaban dedicando más tiempo, más cosas, más amor? ¿Qué era aquello? Y es lo que Pablo les está diciendo. Mira, Primera de Juan 5:21. Vamos para allá. Primera de Juan 5:21, ya es la parte final. En la versión NTV dice, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. ¿Tú crees que la iglesia de Corintios no estaba pasando por algo igual? ¿Había algo que estaba ocupando el lugar de Dios en su corazón? ¿Que no les estaba permitiendo avanzar? ¿Que no les estaba permitiendo continuar en el caminar con Dios, en el caminar cristiano? No solamente en dar, sino en su fe. Porque si algo estorba, primeramente, va a estorbar no solamente en algo, sino en todo. A lo que le dedicaban tiempo era donde estaba su corazón. ¿Dónde está tu tesoro qué? Está tu corazón. Y tal vez su tesoro era el dinero. Si te das cuenta, el tesoro no va al corazón, ¿o sí? No. ¿Dónde vamos nosotros? Al tesoro. Vamos para allá. ¿Y qué es lo que le dedicas? Le vas a dedicar a eso tiempo, esfuerzo y obviamente dinero. Tú le vas a dedicar tiempo a eso, le vas a dedicar tus fuerzas a eso, lo que hay en tu corazón. Y Pablo sabía que la iglesia de Corintios algo estorbaba en ellos, que no los llevaba a seguir dando o seguir caminando con Dios. Y era lo primero que le preocupaba. Por eso anteriormente les dice, ¿sabes qué hizo la iglesia de Macedonia? Se entregó a Dios y punto. No hizo nada más. Se entregó a Dios. Y en respuesta a eso, el Espíritu Santo obró. ¿Qué tan difícil puede ser eso en nosotros? ¿Mucho? No me respondan, ¿verdad? Pero tal vez sí. Tal vez me está costando demasiado. Tal vez estoy dedicando más tiempo a otras cosas. No quiero dar pues porque me cuesta, me duele. Pasan el voto de la ofrenda. No, no, hermano. O lo pasas. O te metes la mano a la bolsa y ay, lo voy a ocupar mañana, mejor no. Pero a veces nosotros somos de esa manera. No permitimos que Dios obre en nosotros porque nosotros preferimos tener el control de las cosas. Preferimos tener el control de lo que tenemos. No dejamos que Dios obre en lo que tenemos. Y es lo que Pablo le está tratando de dar a entender a la iglesia de Corintios. O sea, no les estoy ordenando. Háganlo. Es como si yo les dijera ahorita, ¿saben qué? Vamos a hacer una dinámica. Lo que pongas en tu mano, lo que mete tu mano a la bolsa,
y lo que sacas, eso vas a ofrendar. ¿Lo harías? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la fe? ¿De qué estamos hablando? Obviamente, tal vez no. Pero Pablo no les está enfocando en eso. No está diciendo eso. Si no les estoy ordenando, háganlo conforme a lo que tienen, conforme a lo que pueden, por entendiendo lo que Dios ya los proveyó previamente, no más. Y es lo que vamos a ver más adelante. Pero al final de cuentas, nos pone a pensar en dónde está su corazón y ser correspondientes al amor que Dios puso en nosotros. Mira, vamos otra vez a 1 de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Dice, queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo, que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es ámense unos a otros. Es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de ese mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo. Ese mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Si alguien afirma, vivo en luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen, pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Entonces Pablo le está diciendo, oigan, ¿saben qué? Si la luz que Jesús puso en sus vidas en verdad si en verdad Dios está en ustedes, correspondan a ese amor. Pero si hay algo que estorba, entonces estamos en oscuridad, por lo cual están ciegos. Bueno, no se los dice, esto lo dice Juan, pero supongamos. Pero si te das cuenta, está dándoles a entender que debemos de corresponder al amor que Dios les está dando. Debemos de ser coherentes a lo que Dios nos está mostrando. Y aún, aunque pasen situaciones, aunque pasemos problemas, no importa. Tener la fe y la confianza que Dios va a obrar en nuestras vidas. Tener la fe y la certeza que aunque ahorita estoy pasando necesidad, el día de mañana va a ser un día nuevo. Tenemos el ejemplo de Job. Dios le quitó ¿qué? Todo. Le dejó a la esposa, quién sabe por qué, pero eso es otro punto. Pero Dios le quitó todo. Mas sin en cambio, Dios le regresó todo. Pero te das cuenta que en ese proceso en el cual Dios le fue quitando lo que él tanto quería, Dios probó su corazón. ¿Sabes? Dios es un experto en probar los corazones. Es un experto en probar qué es lo que hay dentro de nosotros. ¿A qué le estamos dedicando tiempo? ¿Cuál es el lugar que está ocupando Él en nuestro corazón? Y si no es Él, créeme que va a hacer lo posible por quitarlo. ¿Cómo? Ya dependerá de ti. Pero Él sabe qué es lo que hay dentro de nosotros. Por lo cual, en el proceso que tuvo Job, no le regresó todo hasta que Dios tuvo un encuentro con él, ¿sí o no? Solamente así. ¿Hay otra manera? No. Pero ¿qué queremos hacer? Si queremos que nuestra situación cambie, si queremos que nuestra economía sea distinta, si queremos que la provisión sea súper mega maravillosa y bien genial, pero no queremos cambiar nuestro corazón. ¿Y sabes? Dios, primero que cambiar tu situación, quiere cambiar tu corazón. Y es algo que evitamos. Es algo que los corintios querían evitar. No, Dios, ok, te doy esto, pero el corazón no. Por eso Pablo especificaba en hacer regresar sus corazones a él primeramente. Porque sabía que si lo regresaba, todo se iba a ir como hilo de media, así mira, de corrido. Pero ellos no tenían que aferrarse a lo que ellos estaban pensando. Continuando, dice en el versículo, regresamos a 2 de Corintios, capítulo 8. Dice en el versículo 8, bueno, recordando el 8, dice, no estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de otras iglesias.
Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron desde hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían de terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den, y den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con el entusiasmo, si lo dan con entusiasmo, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros o difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería ser en cierta igualdad. Aquí Pablo les está recordando un punto importante. Recuerden a Jesucristo. Tan, tan. Recuerden lo que Él hizo por ustedes. Que Él se hizo pobre para que ustedes fueran ricos. Y Jesús ciertamente se hizo pobre. ¿Dónde nació? En un pesebre. No se fue aquí al hospital de Los Ángeles y acá. No, ahí no había. Él fue un hombre humilde. Siendo un hombre todopoderoso, se hizo humilde, se hizo hombre y se hizo pobre. Él era un hombre errante. No tenía casa, no tenía hogar, no tenía a dónde ir. Simplemente caminaba. Dios lo proveía al final de cuentas y él creía en eso porque él era Dios. Y es más, murió en una tumba que no era de él. Murió sin nada. Entonces Pablo dice, recuerden lo que Jesús hizo por ustedes. Que se humilló hasta la muerte. ¿Y la muerte qué? Hasta la muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. O sea, Pablo aún les recuerda todo lo que había pasado Jesús. Que no había sido en balde ese sufrimiento para que ellos pudieran tener otra cosa distinta, algo diferente, algo más, y que su fe aumentara. Porque Pablo hacía que su fe aumentara a través de sus palabras, a través de sus escrituras. Y créeme que si te hace falta fe, ve a la escritura. ¿Te hace falta confianza? Ve a la escritura. ¿Te hace falta creer? Ve a la escritura. Todos tenemos dudas, situaciones, incertidumbre en el futuro, en la economía, en lo que pasa a mi alrededor. Sí, y Pablo sabía que esa iglesia lo tenía y Dios sabe que tú y yo lo tenemos. Pero ¿cómo lo vamos a poder encontrar? En la palabra. Recordando lo que Jesús hizo en mi vida. Recordando lo que Jesús está haciendo en mi vida. Recordando lo que Dios va a hacer en mi vida. Entonces es la manera en la cual tú y yo podemos confiar en lo que Dios va a hacer en nosotros. Y dice en el versículo, hermana, gracias, versículo 14. Dice, ahora mismo, ustedes tienen en abundancia y pueden dar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad, como lo dicen las escrituras. A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Y aquí les está diciendo que todo es como una cadena, ¿sí o no? Ayudas a uno, ok, ese uno va a ayudarte cuando pase necesidad. Y tal vez no a ti, tal vez a otra persona. Todo lo que hacemos no es en balde. Todo lo que hagamos aquí no es en balde. Si podemos apoyar a otros, apoyémoslo. Tal vez no de una manera económica, pero tal vez podemos orar por él. Está pasando necesidad, ok, lo levanto. Ok, lo llevo. Tengo un vecino que está pasando por muchas situaciones. Ve a la iglesia, compa. O no, tengo familia, vamos a la iglesia. Vamos a orar por ti. Tarde que temprano, cuando tú estés en una situación difícil, ellos se van a acordar. Ah, ese tipo me habló de Dios. Yo no quería, pero me habló de Dios. Lo voy a ayudar. Y a veces gente que ni te acordabas te ayuda. O gente que ni te imaginabas que te iba a apoyar, te apoya. ¿Sabes por qué? Porque Dios está al pendiente de lo que haces por los demás. No es en balde. Dios está al pendiente de lo que haces, ya sea bueno, ya sea malo, y aún más de lo bueno. Y tan confiado de que si tú le pides perdón a Dios por lo malo, lo olvida, pero lo bueno lo recuerda. Y sabes, podemos tomar eso
y empezar a hacer cosas correctas, cosas buenas durante toda nuestra vida. Que no sea solamente un propósito de año nuevo, porque somos re buenos para eso, ¿sí o no? ¿No? Ya viene año nuevo, me echo una uva y ahí está mi propósito. Me echo otra uva, ahí está otro propósito. Y como 10 uvas te echas y hasta el final, oración, otra uva. Y la partes a la mitad, oración una y oración y la lectura de la palabra. Pero no es eso, es confiar en Dios y estar en Dios hasta el final. Creer que Dios va a hacer su obra en mí hasta el final. Que si estoy pasando por necesidad, es necesario que esté pasando momentos difíciles. Es necesario que esté pasando por momentos de dificultad. Obviamente que sí, porque de esa manera Dios no solamente va a probar mi corazón, sino que me va a hacer verlo de la manera que lo necesito. ¿Sabes? Si tú estás pasando necesidad económica, vas a conocer a Jehová Jireh, el que provee. Si estás pasando una enfermedad, vas a conocer a Jehová Rafa, el que sana. Si te das cuenta, es necesario todo lo que pasamos para que conozcamos a Dios de la manera, no que queremos, la manera que lo necesitamos. ¿De qué manera necesitas a Dios? ¿De qué manera necesitas conocer a Dios? Esa es la manera en que Dios va a permitir revelarse a tu vida para que en verdad tu fe y tu corazón crezca delante con Él. No de la forma en que quieres, porque para eso somos buenos. No. Dios va a hacer que lo conozcas de la manera que Él quiere revelarse a tu vida. Y cuando nos dice en el versículo 15, dice, a los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Ahí está recapitulando lo que pasó en el Éxodo. ¿Sabes qué pasó en el Éxodo? ¿Has leído Éxodo? Sí. Todo el caminar en el desierto, ¿sí o no? ¿No? Y ahí está recapitulando lo que sucedió cuando Dios les mandó el maná. Mira, vamos a Éxodo 16. Éxodo 16. Versículo 16. Vamos al 16. Dice, estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo. ¿Lo qué? Lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba. A los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Y Pablo les está haciendo recordar ese evento a los corintios, lo que había vivido ese tiempo, que era necesario, sí, y aún lo que había pasado el pueblo de Israel, todo lo que habían vivido, y al final les corresponde, les dice, al final de cuentas debemos de corresponder a lo que Dios nos está supliendo. Si Dios nos está supliendo hoy, tenemos la confianza de que va a suplir mañana, ¿sí o no? Y mañana, y mañana. Y no preocuparnos, cada día tiene ¿qué? Su propio afán. Y lo sabemos, pero a veces no lo creemos. A veces no creemos lo que Dios puede estar haciendo en nuestras vidas, aunque lo sepamos. Pero es necesario confiar en Dios a pesar de lo que estemos viviendo. Es necesario seguir creyendo en que Dios va a obrar y va a suplir lo necesario. Y mira, continuamos en Éxodo 19. Dice, entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado ¿de qué? De gusanos y apestaba. Y Moisés se enojó mucho con ellos. Yo cuando leí esto dije, ay, no inventes, israelitas mensos. Yo no lo hubiera guardado. ¿Sabes qué? La neta yo se hubiera guardado. He dicho, no, pues en la noche me da hambre. No, pues ¿qué tal? Se me antoja después un rato. Pues guardo tantito, ¿no? Para mañana, para el mañanero. Y sabes, ellos tal vez pudieron haber pensado así. Pero su enojo de Moisés fue que no confiaron en que Dios les iba a suplir al día siguiente. Y muchas veces nosotros no confiamos que Dios pueda obrar en nuestra vida el día siguiente o el próximo año o dentro de 5 años.
¿Y qué hacemos? Atesoramos riquezas. Guardamos. Ojo, no estoy diciendo que no ahorres. Ahorrar es bueno. No me malentiendas. A lo que voy es que si el día de hoy tenemos para bendecir a otros, hagámoslo. Si el día de hoy Dios me bendijo en gran manera y puedo ofrendar, pues voy a ofrendar. Voy a diezmar. ¿Diezmar cuánto es? 10%. ¿Es mucho? No sé, cada quien, ¿no? Pero aún no es una cifra de que tú des una cantidad, no. Es simplemente lo que, conforme a lo que Dios te dio, es conforme a lo que vas a dar. Y es lo que Pablo les está diciendo, conforme a lo que Dios les está obrando en sus vidas, es conforme van a estar dando. No más, no menos. Confiando en que Dios va a suplirlos, confiando en que Dios va a obrar en sus vidas, confiando en que Dios va a restaurar lo que esté haciendo en ellos. Era la confianza que debían de tener en Dios. ¿Cuánta confianza tienes tú en Dios que puede estar obrando en tu vida? ¿Crees que Dios pueda suplir la necesidad que tengas mañana y pasado y los años posteriores? Conforme a eso, vamos a obrar. No conforme a mis dudas, no conforme a mi incertidumbre, no conforme a lo que estoy viendo que está pasando a mi alrededor, no conforme, es que hoy no tengo, no, pues no voy a dar. Ok, pero mañana Dios te bendice, ok, voy a obrar. ¿Sabes? No importa lo que estemos pasando, por algo Dios está bendiciendo tu vida. Te voy a contar una historia rápido. Mi hermano una vez me estaba platicando que había tenido dinero, ¿no? Y bueno, cuando salió, él acostumbraba, como no tiene bolsas o cuando corres, el dinero se le cae. Entonces, tuvo la astuta idea de guardarlo en su zapato, ¿no? Y igual las aplicaba de joven. Estuve muy grande. Pero se guardó el dinero en el zapato. Cuando llegó a su trabajo, ya no tenía nada. ¿Y veas el coraje que hizo? No les voy a decir las palabras que me dijo, pero estaba muy molesto. Y llegando uno de los con los que trabajaba, ¿sabes qué le dijo? De todas las respuestas que pudo haber escuchado mi hermano, dijo, no te preocupes, a lo mejor quien lo recogió lo necesitaba más que tú. Mi hermano se tragó su coraje y dijo, no, pues sí es cierto. Y a veces no sabemos esas situaciones. Y a veces nos quejamos de por qué nos pasan las cosas. Pero tú no sabes lo que puede estar sucediendo a tu alrededor. Si tienes la oportunidad para bendecir a otros, hazlo. Si Dios está bendiciendo en esta temporada, bendice a otros, ofrenda. Ofrenda, Dios va a obrar, Dios va a proveer, Dios está haciendo la obra en tu vida. Confía en Dios. ¿No confías en Dios? Como 3, está bien. Esos 3, qué chido. Los que no, ¿por qué no confían en Dios? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué dudamos tanto de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas? ¿Por qué tenemos tanta incertidumbre en lo que va a pasar en un futuro? Si Dios dijo que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿y lo va a hacer, sí o no? ¿Y luego? Pero no, o sea, en todo sí, en la salud sí, en mi matrimonio sí, en mi familia sí, pero en el dinero no. Es que bolas, ahí sí duele, ¿sí o no? Amén, dicen, ahí sí no, ¿verdad? Pero ahí es cuando cuesta, porque desprenderte de lo que te cuesta, duele, ¿sí o no? Pero cuando lo haces correspondiendo al amor que Dios ya puso en ti, no te duele. Lo haces con gusto, como la iglesia de Macedonia, ¿sí o no? Hasta apoyas, no, voy a dar, voy a ofrendar. El hermano está pasando necesidad, voy a dar. No, pues estaba en tal iglesia, hay esta situación, vamos a dar. No, que los jóvenes se van a ir a tal lado. No, pues yo pago el boleto de un joven. Ahí pagan el mío, ¿eh? Ahí. O no sé. Pero puede pasar así. ¿Por qué nos cuesta tanto? Dime, ¿es difícil? Bueno, cada quien. Pero sabes, es una cuestión de actitud. La actitud de mi corazón importa. Si yo sé que voy a bendecir a otros, no va a importar, porque Dios va a bendecirme. Tal vez no cuando quiera, pero cuando lo necesite, Dios va a obrar en mi vida. Esa es la confianza que debemos de tener.
y la que Pablo le estaba transmitiendo a los corintios. Confíen en Dios, sin importar lo que pase. ¿Sabes? Va a haber situaciones siempre. ¿Vas a pasar problemas? Obviamente. Y en la economía, pues mucho más. Ahorita con lo del SAT, que nos está re feo. O no sé. Pero ¿dónde está nuestra confianza? En Dios. Donde está nuestro corazón está la confianza. Donde está nuestro corazón está nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, está nuestro tiempo. ¿Sabes? Es momento de empezar a dedicarle tiempo, todo lo que tenemos, a Dios. No solamente tantito, no solamente un rato. Y en la economía, que es lo que está tratando de, lo que estamos viendo el día de hoy, pues con más razón. Porque si te diste cuenta, Corintios empezó bien el año, ¿sí o no? ¿Y lo terminó bien? No. Yo te podría hacer esta pregunta. ¿Empezaste bien el año? Sí, no, padre. ¿Ofrendando? Con todo, ¿no? O sea, no, pues otro. Peso que tengo, peso que desparramo, dice. Pero ¿qué tal ahorita? No, pues tengo estas situaciones, tengo esto, tengo aquello. ¿Sabes qué, Dios? Hoy no voy a ofrendar. ¿Sabes qué, Dios? No voy a dar. Está pasando situaciones el hermano. No, pues que Dios lo bendiga. ¿Dónde está la cuestión de actitud del corazón? ¿Dónde está la muestra del amor que Dios puso en nosotros? ¿Qué es lo que reflejamos? ¿Reflejamos juicio? ¿Reflejamos duda? ¿Reflejamos incertidumbre? ¿Reflejamos coraje porque Dios no me bendice? ¿Pensamientos porque Dios no está obrando en mi vida? ¿O quito todo aquello y empiezo a permitir que Dios obre en mi corazón? Y empiezo a darle las cosas a Él, las riendas de mi vida a Él, para que haga su voluntad en mi vida y aún más de mi economía. Y puedo empezar a ver los frutos que Dios puede estar haciendo en mí. Escuché una frase y decía que el dinero es como el abono. Si lo guardas, apesta. Pero si lo distribuyes y lo expandes, va a dar fruto. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha bendecido. ¿Cuántos somos capaces de expandir eso? Así sean 5 pesos para el boleto del metro de un hermano, y así sean toda una despensa para el que está pasando necesidad. No lo sé. Así sea cual sea, Dios va a bendecir tu vida y va a bendecir la de otros. Porque el reino de los cielos es de expansión. No de una sola casa. No de solamente aquí la iglesia. Solamente voy a ayudar al hermano porque es cristiano. Y al de allá de la esquina no, porque toma. Que tome y no le voy a dar por blasfemo. A todos. A todos. Porque de esa manera reflejamos el amor de Dios en nuestras vidas. Hace 8 días vimos con el hermano Martín nos compartía que seamos luz donde quiera que estemos. Y la luz no se guarda, la luz se pone por encima. Debemos estar por encima de todos. El evangelio es un faro para los que están en la oscuridad. Y sabes, tú eres ese faro para los que están en la oscuridad a tu alrededor. Y así puede ser una cuestión de actitud, una acción, o puede ser cuestión de que lo puedas apoyar en algo. Y es algo que permanece todo el año, todos los años, no solamente no solamente por un propósito, sino siempre. Es algo que debemos de hacer constantemente. ¿Y qué te parece si oramos por esto? Si estás pasando necesidad, no lo sé, pero Dios va a obrar y confía en Él. Y si Dios te ha bendecido para bendecir a otros, hazlo, no lo dudes y confiemos en Dios. Padre, en esta noche, Señor, tú nos conoces, tú sabes cada aspecto de nosotros. Aún sabes cuando te hemos mentido en querer ofrendar y no ofrendar. Aún sabes cuando no hemos ido a ti, Señor, porque nos hemos quejado, porque no nos has bendecido. El día de hoy te pedimos perdón por nuestra actitud si no ha sido la correcta.
Pero Padre, te pedimos que el día de hoy obres en nosotros, obres en cada necesidad que se está pasando. Que, Señor, podamos tener la fe, la confianza, la convicción de que tú obrarás en nuestras vidas, que obrarás el día de mañana, que proveerás el día de mañana, que tú tienes en tus manos nuestro futuro, sea cual sea, no solamente en la economía, en la salud, en la familia, en todo aspecto, todo está en tus manos. Llévanos a confiar en ti, llévanos a permanecer en ti. Señor, si tenemos la oportunidad de bendecir a otros, que en nuestro corazón tu amor, Señor, sea el que se ponga primeramente. Fuera de dudas, fuera de quejas, fuera de juicios, el darlo con un corazón alegre, con un corazón correcto delante de ti, tomando en cuenta que tú tuviste la mejor actitud al entregarte por nosotros. Que podamos corresponderte, Señor, de una manera genuina, no porque nos ven, no porque nos lo dijeron, sino porque en nosotros abunda tu Espíritu. El día de hoy te agradecemos en esta noche, porque seguirás obrando en nosotros y porque no terminarás hasta terminarlo. En el nombre de Jesús. Amén.